Buenas tardes, nosotros somos integrantes del grupo H. Yo soy Yesca Selena Funes y yo les voy a hablar sobre el primer concepto, que es economía. Dice que la economía es una ciencia social que estudia cómo la sociedad administra recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. Y según Paul Samuelson, la economía analiza la manera en que las personas y las naciones eligen utilizar sus recursos productivos para producir bienes y distribuirlos entre los distintos miembros de la sociedad. También para Lionel Robbins, la economía se define como la ciencia que estudia la conducta humana en relación con los fines y medios escasos que tienen usos alternativos, resaltando el problema de la escasez como eje central de esta disciplina. También por su parte, Gregory Mankiw señala que la economía estudia cómo los individuos toman decisiones, cómo interactúan entre sí y cómo funciona la economía en su conjunto. En síntesis, la economía busca comprender y explicar las decisiones que se toman diariamente sobre la producción, distribución y consumo de bienes y servicios con el fin de mejorar el bienestar social. También les hablaré sobre la microeconomía, que la microeconomía es la rama de la economía que se encarga de estudiar el comportamiento individual de los agentes económicos, como los consumidores, las empresas. De acuerdo con Alfred Marshall, la microeconomía analiza cómo la oferta y la demanda determinan los precios y la cantidad de bienes y servicios en los mercados. También, según Paul Samuelson y William, la microeconomía se enfoca en el estudio de las decisiones que se toman en los hogares y las empresas y en cómo estas decisiones interactúan dentro de los mercados específicos. También, por su parte, Gregory Mankiw señala la microeconomía como el estudio de cómo las personas toman decisiones bajo condiciones de escasez y cómo estas decisiones influyen en los precios y en la asignación de recursos. En conclusión, la microeconomía permite comprender cómo las acciones individuales influyen en el funcionamiento del mercado y en la economía diaria. Hola, soy Angie Lagos del Grupo H y en este video hablaremos sobre el concepto de los factores de producción, que son los recursos básicos que se utilizan para producir bienes y servicios en una economía. Existen 4 tipos de factores de producción principales. El primero, como lo menciona Adam Smith, define los factores de producción como los recursos fundamentales: tierra, trabajo y capital, que interviene en la creación de bienes y servicios, siendo la base del crecimiento económico. El primer factor es la tierra, que incluye los recursos naturales como es el suelo, el agua y los minerales. El segundo es el trabajo, que se refiere al esfuerzo humano, tanto físico como intelectual, utilizado en el proceso productivo. El tercer factor es el capital, que comprende las herramientas, la maquinaria, las tecnologías necesarias y edificios para lo que es la producción. Y finalmente está la organización o iniciativa empresarial, que consiste en la capacidad de coordinar esos factores, tomar decisiones y asumir los riesgos. Como lo menciona David Ricardo, considera que los factores de producción determinan la distribución de la renta, destacando el papel del trabajo, la tierra y el capital en la generación de la riqueza. En conclusión, los factores de producción son fundamentales para el desarrollo económico, ya que permiten transformar recursos en bienes y servicios que satisfacen las necesidades de la sociedad, como también lo menciona Alfred Marshall, que incorpora la organización o capacidad empresarial como un factor clave y coordinar a los demás recursos para lograr una producción eficiente. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lisbeth Elizabeth Ruiz Mengíbar y en esta hora yo voy a explicar 3 fuentes bibliográficas del tema economía positiva. Como primer autor tengo a Joy Keiner, que expresa que la economía es una rama que describe y explica los fenómenos económicos tal como son, basándose en hechos y relaciones causales sin juicio de valores.
Como segundo autor tengo Filosofía de la Economía. Eh, Menciona que es un cuerpo económico sistematizado que establece uniformidades y observaciones empíricas sobre la economía real. Tercer autor tengo también a John Keyner, nuevamente, que menciona que analizar objetivos de la economía y se apoya en datos verificables y observables para expresar qué está pasando y el por qué. Como tema número 2 tengo economía normativa y el primer autor es Paul Samuelson, que define que es una rama de la economía que expresa juicios de valores sobre lo que debería de ocurrir y propone cómo debería ser la política económica. Como autor número 2 tengo autores pedagógicos y en economía que mencionan que es un enfoque que enfatiza opiniones y criterios sobre cómo debería funcionar la economía y interpretando metas deseables y valores sociales. Como autor número 3, Roundels Economic, y menciona que como perspectiva económica que incluye juicios sobre lo que se considera bueno o malo para la economía, por lo que no puede probarse empíricamente. Como tercer tema, agentes económicos, y el autor es Agentes Económicos, menciona o describe que es un grupo de personas o entidades que participan en las actividades económicas mediante producción, consumo o toma de decisiones económicas. Como autor número 2, José Francisco López, y su definición es individuos o grupos, hogares, empresas o gobiernos que influyen en la economía tomando decisiones sobre el consumo, producción e inversión. Como autor número 3, Van Rep o Banco de la República. Define que es un grupo de autores dentro de un sistema económico que toman decisiones económicas y su interacción determina el flujo de bienes, servicios o recursos. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, licenciada y compañera. Mi nombre es Evelyn Vanega y bueno, a mí me toca hablar sobre la economía de mercado. Bueno, el autor número 1 dice de que la economía de mercado es un sistema económico en la producción y bienestar de servicios y está determinada por la oferta y la demanda. La fuente es Investopedia 2025. La fuente número 2 decía que la economía de mercado es un sistema económico donde las decisiones fundamentales sobre qué producir, cómo producir y para quién producir. La fuente es Arias Economía de Mercado, ¿qué es? Y sus características 2025. El autor número 3 dice que el sistema económico es basado en el libre juego de las fuerzas de mercado a través de la información que proporciona el sistema de precios. Los agentes económicos van ajustando sus ofertas y sus demandas. La fuente es Expansión 2025. La siguiente es Economía autoritaria. El autor número 1 dice que es el control centralizado en la autoridad del Estado que prevalecen en todas las decisiones económicas. En este sistema, el gobierno tiene un control absoluto sobre la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. El autor número 2 dice que el Estado tiene en su poder todos los medios de producción. Se limitan las libertades individuales y
es quien fija los precios del mercado, así como quienes toman las decisiones sobre qué y cómo quién puede producir. También es conocida como economía social. El autor número 3 dice que es la propiedad privada ni libertad de empresa típico de. Hola, mi nombre es Delmi Orellana y en este video voy a explicar dos conceptos básicos de la economía. El número uno es el costo de oportunidad y la organización económica. Para desarrollar estos conceptos se realizó una investigación en 3 fuentes bibliográficas, principalmente en libros de economía. En primer lugar, el costo de oportunidad es un concepto fundamental en economía, de acuerdo con autores como Paul Samuelson y William Nordhaus. El costo de oportunidad se define como el valor de la mejor alternativa a la que se renuncia cuando se toma una decisión. Por su parte, también tenemos a Gregory Mankin, que explica que este concepto surge como o porque los recursos son escasos, lo que obliga a elegir entre distintas opciones y cada decisión implica un sacrificio. También otra fuente coincide en que el coste de oportunidad no siempre es un gasto monetario, sino que también puede representar tiempo, esfuerzo o beneficios que se dejan de obtener. En resumen, este concepto nos ayuda a evaluar mejor las decisiones económicas, tanto como personales y empresariales. También tenemos la organización económica, que según las fuentes señalan a que se refieren a la manera en que una sociedad organiza sus recursos para poder distribuir y consumir bienes y servicios. Según Karl Polanyi, la organización económica está estrechamente relacionada con las instituciones sociales que regulan la actividad económica. Otros autores como Samuelson y Nordhaus destacan que la organización económica busca responder a las necesidades básicas de la economía, qué producir, cómo producir y para quién producir. De esta forma, la organización económica permite que los recursos se utilicen de manera más eficiente para así satisfacer las necesidades de la población. Para concluir, el costo de oportunidad y la organización económica son conceptos esenciales para comprender cómo se toman decisiones y cómo funciona la economía en una sociedad. La consulta a través de diversas fuentes académicas permitió obtener una visión más completa y fundamentada de estos términos, lo cual es una clave en el ámbito universitario. Siguiendo con la temática, explicaremos qué es la macroeconomía y el por qué es importante para comprender el funcionamiento de una economía a gran escala. Comenzando con John Maynard Keynes, que define la macroeconomía como el estudio del funcionamiento global de la economía, enfocándose en el empleo, el ingreso y la intervención del Estado para estabilizar la actividad económica. La macroeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento global de un país o región. Paul Samuelson señala que la macroeconomía analiza el comportamiento agregado de la economía, incluyendo variables como el Producto Interno Bruto, la inflación y el desempleo. La macroeconomía también estudia cómo las políticas fiscales y monetarias influyen en la estabilidad económica y en el bienestar de la población. Gregory McQueen plantea que la macroeconomía estudia las decisiones económicas a nivel nacional,
explicando cómo las políticas económicas influyen en el crecimiento y en el bienestar social. En síntesis, la macroeconomía permite entender los grandes fenómenos económicos y tomar decisiones que impactan directamente en la calidad de vida de las personas.